detrás de esos ojos. Y cuando eso pasa, es maravilloso, porque podrá no gustarte la película, o gustarte más o menos, pero es imposible no reconocer que hay un realizador que está mirando. Y poder lograr eso es seguramente lo más interesante que yo creo haber obtenido en lo que llevo de mi carrera de director, de que a mí me pueden decir lo que queráis, lo que quieren, lo que sea, pero no que estoy manipulando nada, ¿cachai? Más que lo que estoy contando. Y eso me parece importante hacer. Y a veces, no sé, me topo con gente más joven que pide consejos y qué sé yo, y el único comentario posible es eso, es ser franco, honesto con lo que estoy haciendo. Con respecto a los dos directores que mencionaste, de la camada nueva, digamos, de la nueva generación de cine chileno, por decirlo de una manera, cabe la pena mencionar El cielo, la tierra y la lluvia, con respecto a Leiva, y Guacho, si no me equivoco, sí. Y Sentado frente al fuego. Sí. Eventualmente se va a estrenar próximamente en nuestra pantalla para quienes estén también, ahí. Claro, Leiva, para quienes estén ahí, exactamente. Sí. Cuéntame cómo Gael García Bernal se va interiorizando en tu cine, cómo va adquiriendo distintos roles a través primero de su productora, claro. Y finalmente se convierte en René Saavedra, este orquestador, articulador, sí. Que también tiene algo increíble, que pasa como de la apatía política a un rol clave de un escenario político, ¿verdad? Yo diría orquestador, articulador y víctima también. Claro, Canana, que es la productora que tiene Diego Luna con Gael García en México, que ahora están también en Los Ángeles, en Estados Unidos, compró los derechos de exhibición para México de Tony Manero, y ahí nos hicimos amigos de ellos. Fábula, que es una productora más pequeña, chilena, tiene algunas cosas en común con ellos, y empezamos a coproducir distintas cosas. Después ellos fueron coproductores de Postmortem, y por lo tanto conocí a Gael y a Diego en distintas oportunidades en un nivel más de producción, digamos. Y cuando surgió la idea del No, nos pareció interesante poder invitarlo. Y cuando tuvimos un guión un poco más decente y más armado, que una versión que estaba lejos de ser la final, pero que ya podía leerse y contar la historia, nos animamos a mandárselo. Y Gael dijo que sí de una. Y de ahí en adelante fue coordinar las fechas y ver cómo armar la estructura financiera y cómo levantar la película en todos sus niveles. Y fue fascinante, la verdad, porque es un actor muy particular, muy político, y que vino a hacer esta película porque le interesaba contarla para todo el mundo, ¿no? Él obviamente, como un actor internacional, tiene mucho interés en lo que pasa en Chile, pero también es una persona que le interesa contar ciertas cosas que sean interesantes para audiencias de muchos países. Entonces se animó a venir y tuvimos una experiencia muy particular en el rodaje. Y nada, ahí está el resultado, a ver qué dice la gente, pero la crítica en general. Pero además él estos días tuvo palabras hacia el No, como la película o hacia ti como director también, como la película que lo reencantó con el cine. Él aparentemente venía pasando por una etapa medio sombría, medio desencantada, parece. Sí, unas experiencias, parece, no sé muy puntualmente bien con qué película, tampoco le pregunté, porque como para qué, pero venía un poco, claro, como de películas que no había hecho, algunas películas o varias que no le habían dejado muy contento el resultado, y estaba un poquito dudoso, como se estaba un poco cuestionando lo que estaba haciendo. Y él no lo pasó muy bien y le pasó otra cosa que también es muy interesante, es que le gusta mucho la película a él, más allá de lo que él hace en la película, sino que su resultado. Entonces estaba muy contento, nada, por suerte pasó eso, porque si hubiese tenido otra mala experiencia, que esa versión es muy fome, no sé. Pablo, si muchos quieren ver una película política, en tu película van a ver una película política, pero también tiene elementos muy apolíticos, tiene mucho de confianzas laborales, de traiciones laborales, de no vender tu alma al diablo, pero tampoco vendérsela, sí. ¿Me explico? Tiene esa cosa de la publicidad que escuché también a Néstor Cantillana decir algo muy interesante, dijo, bueno, la publicidad es un elemento neoliberal. Entonces, muy interesante que, me explico, que lo hayan ocupado, claro, para derrotar al demonio de turno. Es que eso es lo...
digamos, lo paradigmático y al mismo tiempo lo peligroso. Aquí lo que se hace es tomar las herramientas del marketing, de la publicidad, que son propias del modelo capitalista que Pinochet impuso. Y con esas herramientas, y además de un país muy grande que está moviéndose, con un movimiento social que está, con cosas que están pasando en la calle, con políticos y con muchas otras herramientas, pero puntualmente la franja del no, que es de lo que se trata la película, porque la película no se trata sobre la historia de Chile, sino que sobre la franja del no. Se utilizaron algunos elementos que vienen de la publicidad y de esa lógica, ¿no? Y eso fue muy impactante, ¿no? La película cuenta cómo este grupo de personas se organiza y en vez de salir por primera vez a contestarle a Pinochet, porque no habían medios opositores, los medios en general están controlados por la dictadura, y ahora tenían 15 minutos durante 27 días para poder decir lo que quisieran y convencer a la gente que votara que no. O sea, en vez de salir a decir, mire, este señor es un asesino, este señor es un tal por cual, este señor ha torturado, ha matado gente, ha exiliado gente inocente, en fin, y hablar del villano que era, lo que hicieron fue decir, saquémoslo, la alegría viene. Saquémoslo de la ecuación. Y después vemos qué hacemos con él, en fin. Esa es otra historia y otra película, la historia de transición y de los 20 años. Yo por estos días de repente en Twitter uno lee unos comentarios un poquito ácidos y bien tontorrones, creo yo, que es como que la película, que la alegría no llegó y que ahora vivimos la dictadura de los empresarios. Todas esas son lecturas completamente posibles, pero son propias de otra película y de otro proceso. Esta película se acota a contar cómo se armó la franja del no, es un making of. Mira, tú vas a hablar con Peirano, me dices estos días, pregúntale a Pedro. Pedro insistía en que esta es una película de plan, como El Gran Escape, ¿cachai? Como Ocean's Eleven incluso. No como referencia, sino que en el sentido de que es una película que cuenta cómo se organiza algo, como el cerebro de cómo se orquestó. Pollitos en fuga. Claro, también podría ser cómo se orquesta algo. Y como cualquier película de esta estructura clásica, el resultado de esa operación está al final, no al medio, en el principio. Aquí sabemos el resultado, que es un resultado que todos sabemos, cuando el triunfo del no está, no sé, los últimos 5 minutos de la película. Entonces, es como se arma la franja. Y en ese sentido fue muy interesante y muy particular descubrir cómo ciertos elementos de la publicidad se fueron integrando a esta comunicación. Y nos parece también una mirada muy interesante, una mirada que tiene cierto peligro, que tira cierta pólvora a la discusión. No es una mirada banal ni livianita. Y como te digo, es una lectura. La franja del no, si tú la analizas, es muy compleja. Tiene mucha información. Incluso en un momento se atacó Pinochet y se le dijeron las cosas que hablamos al principio súper claramente. Pero lo que la gente recuerda es otra cosa. Y lo que la gente, creo yo, lo que motivó a la gente a votar es otra cosa. Fue esa alegría, esa onda, ese look, ese trabajo en el emocional, lo que conmovió a mucha gente y que lo llevó, creo yo, a votar que no. Yo creo que la franja fue muy importante y muy decisiva en el plebiscito. Y no lo olvidemos, amados o odiados forman un rol principal los mimos. Yo creo que los mimos tienen toda una lectura, sí, ambigua, implícita en tu película, ¿no? Es que sí, pues está, de repente nos dimos cuenta, viendo comerciales de la época, que se usaban muchos mimos. Y después hay muchos mimos también en la franja del no. Y también es una rica parodia del uso de los mimos cuando llegaron los canales culturales, ¿te acuerdas? Al principio ya cuando volvió la democracia, era como la cultura de la estación en Sanco y como con mimos, que era un poco delirante y, no sé, bien charcha encuentro. Entonces era adictivo para usarlo. No sé, yo creo que la película tiene un montón de lecturas muy posibles. Y yo trato de hablar poco de eso hasta que se vea. Después de que se vea la película, creo que es mejor para no... Dejémoslo en los mimos, un mal necesario de nuestra sociedad. Por ejemplo. Oye, uno de los momentos, bueno, también más vibrantes es cuando coincide en el himno de la canción del no el pasado y presente de muchos de sus protagonistas, justamente cuando se produce esa fusión entre lo que tú llamas material de archivo con ese cuento de hadas, si se quiere un poco, y es maravilloso ver a los integrantes también de ese magnífico coro, basado por supuesto en esta canción We Are the World o por ahí, ¿no es cierto? Y eso realmente es vibrante. Sí, hay dos razones por las cuales nos pareció interesante invitar a que las personas
o algunas, no todas, por supuesto, hicieran de sí mismos y se repitieran. La primera, por una razón que tiene que ver como con el pliegue que da eso, como y el vértice que tiene poder el hecho de ver a un cuerpo en dos circunstancias o en dos momentos de su vida realizando lo mismo. Como la idea de de volver a vivir lo vivido, de recrear lo recreado, de estar donde se estuvo, de volver a mirar lo que se miró, de volver a pensar lo pensado. Eso nos parece muy bonito y invitamos a estas personas a hacer de sí mismos y está hecho de una manera, creo yo, en que confunde. Afuera hay gente que no cacha, otros sí, hay como ciertas trampitas que la película tiene. Y la otra también es una razón práctica. Habría que haber llamado a Kramer para que hiciera no sé, pues qué hacéis cuando si queréis recrear cuando se filmó la entrevista a Patricio Aylwin, o si queréis recrear cuando se filmó el tipo bailando en el puente, el juego de Taburuaga, o si queréis recrear cuando estaban, no sé, pues, la Tati Pena con la familia Parra cantando y la Cecilia Chenique cantando en el No Me Gusta No. Sería un poco absurdo llamar a otras personas que hicieran de ello. Había también un problema como práctico. Entonces lo mejor fue resolverlo y decir, ¿por qué no invitamos a ellos mismos, que vengan como estén? Y lo subimos. Está en American Splendor, no sé si te acuerdas de esa película, sí. la de Harvey Pickard. Paul Giamatti, que en un momento la cámara abre y está el Harvey Pickard original y dialogan, y yo encontré que era un momento hermoso de la película y nunca lo olvidé. Y nos pareció interesante poder hacerlo y lo empezamos a probar, y en un minuto vemos como Patricio Aylwin entra al set, ya no sé, tiene 90 y tanto, de pelo blanco, evidentemente mayor, y luego la cámara corrige y se va al monitor donde está grabando y lo vemos más joven. Entonces ahí hay un trasvasije de época, hay una transfiguración casi fantasmagórica, en donde la persona se hace visible, pero a través de un pliegue muy extraño que es en el archivo está más joven, pero en vivo está más viejo, y eso produce algo que solo el cine puede hacer. No hay otra forma de representación que podría llegar a jugar con esos códigos. Tecnología presentada en el Congreso Mundial de Dermatología. Innovación antiimperfecciones Normaderm de Vichy. Tratamiento hidratante transformador global que actúa sobre 6